En el capítulo de hoy te invito a contemplar a la luz de las Escrituras a Jesucristo, no como lo retrata la cultura, sino como lo representa la palabra de Dios, el Hijo Eterno, la imagen del Dios invisible, el creador de todo lo que existe, el que sostiene el universo con su poder y el que reconcilia todas las cosas por medio de la cruz. La Biblia no es simplemente un compendio de historias morales, reglas religiosas o sabiduría espiritual desconectada. Es un libro profundamente cristocéntrico. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a una sola figura, Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos la promesa de su venida. Cada sacrificio, cada profecía, cada sombra del templo apuntaba a Él. Como dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. En los Evangelios esa promesa se cumple. Jesús nace, vive una vida perfecta, muere por nuestros pecados y resucita con poder. En el libro de los Hechos, los apóstoles no anuncian una religión, sino a una persona viva, Cristo resucitado como Señor y Salvador. Las epístolas nos enseñan cómo vivir esa vida nueva que Cristo nos ha dado, cómo Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis lo vemos como el Cordero victorioso y el Rey de gloria, reinando por los siglos. Desde la creación hasta la consumación, Cristo es el centro. La Biblia es su historia y de cómo hemos sido redimidos en Él. Pero no todos ven a Cristo con los ojos de la fe. En los días del apóstol Pablo, la iglesia en Colosas se enfrentaba a un problema grave: enseñanzas falsas que diluían la persona de Jesús. ¿Qué decían estos falsos maestros? Que Jesús no era suficiente, que era uno de entre muchos seres espirituales, que para alcanzar a Dios había que añadir conocimiento oculto, experiencias místicas o incluso adoración de ángeles. Era una mezcla peligrosa de judaísmo legalista, paganismo místico y filosofía griega. Este pensamiento, conocido más adelante como gnosticismo, afirmaba que el mundo material es malo y que Dios no podía involucrarse directamente con él. Por eso, decían, Jesús no era Dios verdadero, sino una especie de emanación espiritual inferior. Y frente a esta mentira, Pablo responde con una de las declaraciones más gloriosas de la divinidad de Cristo. Vayamos a Colosenses 1, 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Este pasaje es como una explosión de luz en medio del error. Pablo no deja lugar a dudas. Cristo no es uno más, Cristo lo es todo. En cuanto a Jesús en relación con Dios, ¿qué significa que Jesús es la imagen del Dios invisible? Significa que lo invisible se ha hecho visible. Dios, que es espíritu, ha tomado forma humana. Lo que el ojo humano no podía contemplar, ahora se revela en Cristo. No es una copia imperfecta ni un reflejo difuso. Es, como dice Hebreos 1:3, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En Jesús, Dios se ha dado a conocer completamente. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, solo pudo ver una parte. Pero cuando miramos a Jesús, lo vemos todo. Él es la revelación máxima, la palabra encarnada. Por eso, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Jesús respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. ¿Has buscado a Dios en rituales, emociones o filosofías humanas? ¿Estás buscando a Dios fuera de Jesús? Si es así, te estás perdiendo la única imagen perfecta del Dios verdadero. Mira a Cristo y verás a Dios. Ahora, veamos a Jesús en relación con la creación. Cuando Pablo en Colosenses 1:16
dice que en Él fueron creadas todas las cosas, no está hablando en lenguaje figurado. La Biblia afirma que todo lo que existe, cielos, tierra, cosas visibles e invisibles, fue creado por medio de Cristo y para Él. Eso significa que Jesús no es un mero testigo de la creación, ni un ser creado. Él es el agente de la creación, el creador mismo. Juan 1.3 lo confirma. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde las galaxias más lejanas hasta los detalles más minúsculos de tu ADN, todo proviene de Él, y existe para su gloria. ¿Sabías que una abeja puede visitar más de 5.000 flores en un solo día y aún así encontrar su camino de regreso a la colmena con precisión milimétrica? ¿O que el corazón humano late más de 100.000 veces al día sin que tengamos que pensar en ello? ¿O que una semilla tan pequeña como la de una mostaza puede crecer hasta convertirse en un árbol de más de 3 metros? Cada detalle de la creación, desde los ciclos del agua hasta el diseño del cuerpo humano, revela orden, sabiduría y propósito. Y la Biblia nos dice que todo eso fue hecho por Cristo y para Cristo. Piénsalo así. Si dejas caer un objeto, sabes que caerá por la gravedad. Pero, ¿quién estableció esa ley? ¿Quién la mantiene funcionando a cada instante? La ciencia puede describir cómo funciona, pero solo la palabra de Dios nos dice quién lo sostiene. Según Colosenses 1.17, en Él subsisten todas las cosas. Jesús no solo creó el universo, lo mantiene en equilibrio, con poder y amor. Cada respiración, cada célula, cada estación del año, grita una verdad silenciosa. Cristo es Señor de toda la creación. En cuanto a Jesús en relación con el mundo invisible, vivimos en un mundo físico, pero también existe un mundo invisible. Ángeles, demonios, fuerzas espirituales, y Cristo es Señor también de ese mundo. Colosenses 1.16 dice que Cristo creó todos los tronos, dominios, principados y potestades. Esos términos describen diferentes rangos y jerarquías en el mundo angelical. Nada, absolutamente nada existe fuera de su autoridad. Los falsos maestros en Colosas promovían la adoración de ángeles, pero Pablo afirma que los ángeles no son intermediarios necesarios, porque Cristo es superior a ellos. Hebreos 1.6 dice, adórele todos los ángeles de Dios. Y Primera de Pedro 3.22 afirma que Jesús está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo no es uno entre muchos seres espirituales. Él es su creador, Señor y gobernante. No necesitas acudir a visiones, ni a experiencias místicas, ni a seres celestiales. Si tienes a Cristo, tienes todo. Con respecto a Jesús en relación con la Iglesia, y después de haber hablado del universo, Pablo desciende a lo más íntimo, la Iglesia, y nos dice algo maravilloso. Jesús, el creador del cosmos, es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1.18. La Iglesia no es un club social ni una organización religiosa. Es un organismo vivo, formado por todos los creyentes nacidos de nuevo. Y como cuerpo tiene solo una cabeza, Cristo. Él dirige, guía, alimenta, corrige y hace crecer a su iglesia. No necesitamos jerarquías humanas, visiones especiales ni nuevas revelaciones. Cristo es suficiente. Primera de Corintios 12 nos enseña que en ese cuerpo cada creyente tiene un rol. No hay órganos inútiles. Unos enseñan, otros sirven, otros animan, otros oran, pero todos deben actuar en coordinación con la cabeza que es Cristo. ¿Estás conectado a Cristo como cabeza? ¿Estás funcionando como un miembro vivo del cuerpo? ¿O estás desconectado, inactivo? ¿Estás creciendo espiritualmente o estancado? La iglesia no crece por métodos humanos, crece cuando permanece unida a su cabeza, Jesús. Con respecto a Jesús en relación con todo lo demás, y después de haber mostrado la supremacía de Cristo sobre la creación, los ángeles y la iglesia, Pablo cierra esta sección con una afirmación que deja sin espacio a dudas o rivales. Según Colosenses 1.19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que en Cristo no habita una parte de Dios, ni una manifestación temporal de lo divino. En Él habita toda la plenitud, plenitud de gracia, de verdad, de poder, de sabiduría, de gloria. Todo lo que Dios es, Cristo lo es.
En otras palabras, no hay atributos divinos que estén fuera de Jesús. No hay nada más que buscar fuera de Él. Como dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Buscas sabiduría? Está en Cristo. ¿Necesitas consuelo, dirección, esperanza, poder para vencer el pecado? Todo está en Él. No necesitas ángeles, ni santos, ni rituales vacíos. Cristo es suficiente y tú estás completo en Él. Este pasaje de Colosenses no es solo teología profunda. Es un llamado urgente a rendirnos ante Cristo. No es opcional. Jesús no es un accesorio espiritual. Es el centro del universo y debe ser el centro de tu vida. El mundo moderno quiere reducir a Cristo a un buen maestro, a un modelo moral o un personaje espiritual entre tantos. Pero eso es parte del engaño. Como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La única manera de ver la gloria de Dios es viendo a Cristo. Y esa gloria está revelada en el Evangelio. Como dijo el puritano John Owen, la revelación de Cristo en el Evangelio es más gloriosa que toda la creación. Contemplarlo es nuestra mayor preparación para la eternidad. Querido oyente, ¿estás contemplando a Cristo día a día? ¿Estás creciendo en ese conocimiento o has dejado que otros saberes te distraigan de lo esencial? ¿Has reconocido verdaderamente a Jesucristo como tu Señor y tu Dios? ¿Estás edificando tu vida sobre la verdad de quién Él es? Hoy es el día para volver a mirar a Cristo con ojos nuevos. No como una figura religiosa más, sino como la plenitud de Dios, el Creador, el Sustentador, el Salvador, el Rey. Agradezco que nos hayas acompañado en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Cimientos de la Fe.